Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio en honor y en reconocimiento a Julia Esquivel. Este conversatorio está organizado por el Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal CANIL y estamos realizando este encuentro entre amigas de Julia y mujeres que tuvimos la suerte de encontrarnos en diferentes momentos de la vida con ella. Hacemos parte del ciclo de actividades de la campaña Florecerás Guatemala, que dio inicio el 19 de julio para celebrar la vida y el legado de Julia. Y también somos parte del ciclo a nivel nacional e internacional que fue organizado por la celebración de un año del deceso de Julia Esquivel, terminando hoy, viernes 31 de julio. Esta actividad también es parte de la campaña Hasta Volvernos a Abrazar, impulsada por Centro Canil, mientras estemos en versión virtual y hasta que volvamos a las actividades presenciales. Hoy tenemos como invitadas a 4 mujeres excepcionales. Nos honran con su presencia 3 compañeras que estuvieron muy cerca de Julia en momentos diferentes de su vida. Ellas se van a presentar y nos van a introducir algo de su relación con Julia. Ellas son Yolanda Colón, Rosalina Tuyuk y Gabriela Miranda. Y contamos con la presencia también de la cantautora guatemalteca Gabriela Volten, quien se va a presentar y al final de esta actividad nos va a cantar una canción de su autoría dedicada a Julia. Bienvenidas todas, estamos muy contentas de tenerlas por acá y pues básicamente para empezar, yo quisiera preguntarles que tal vez, bueno, nos pueden contar un poco de su historia, se pueden presentar y cómo conocieron a Julia, en qué condiciones les tocó compartir sus primeras experiencias con ella. Tienen ustedes la palabra. Si quieren, Yolanda, puedes empezar. Gracias, gracias por la invitación, Yoli, y un saludo a Rosalina con mucho cariño, mucho respeto, y también saludo a las 2 jóvenes Gabrielas, a quienes no tenía el gusto de conocer, y qué bueno compartir y conocernos un poco más, aunque sea a través de esta manera virtual. Pues yo, mi nombre pues Yolanda Colón, guatemalteca, educadora, y pues militante revolucionaria por más de 20 años y educadora toda la vida dentro y fuera de la lucha revolucionaria, y en ese contexto conocí, siendo yo muy joven, 24 años más o menos tenía yo, y yo era educadora en el Centro de Detención para Menores de San Pedrito, ahí en la zona 5. Me acababan de contratar, era una plaza nueva que no había existido antes, y gané la plaza yo a principios del 71. Estaba yo trabajando allí cuando llegó Julia con alguien más que no recuerdo quién era. Yo no tenía idea ni quién era Julia ni nada, simplemente la conocí allí como trabajadora voluntaria en ese centro. Platiqué brevemente con ella y con la otra persona, y así me enteré, sobre todo a través de las trabajadoras sociales, que Julia era una persona que ya llevaba varios años haciendo trabajo voluntario en centros, ya fuera de huérfanos, de niños abandonados y de diferentes casos, digamos, también como esos chicos que estaban detenidos por infracciones contra la ley. Esa fue mi manera de conocerla. No nos tocó trabajar juntas, yo tenía mi trabajo, digamos, institucional fijo,
pero la veía en las llegadas de ella a ese centro a trabajar con los jóvenes. No trabajé junto con ella ahí, mi trabajo era aparte, pero así la conocí. En ese entonces andaba recién pasado los 40 años y luego no volví a verla en muchos años hasta cuando ella integró el Frente Democrático contra la Represión. Estoy casi segura que era integrante también, que fue una que se formó en el exilio, ya ella había salido al exilio, y en ese frente se aglutinaron. Yo no era parte de ese frente, nada que ver, pero sabía de su conocimiento y conocía a varios de sus integrantes, y había académicos, intelectuales, personalidades de la política y de las artistas, escritores, maestros, sindicalistas, etcétera, y entre esa variedad de personalidades que ya eran entonces estaba también Julia. Entonces tuve oportunidad de conversar con ella varias oportunidades en un periodo que debe haber sido el 82 u 83, no recuerdo exactamente los años. De allí no volví a verla, otro tanda de años no volví a saber de ella, más que de que estaba integrada a la Solidaridad Internacional, porque había salido al exilio y entonces sabía por su actividad que era muy dinámica en la solidaridad, tanto en Estados Unidos como en Europa. Creo que Suiza era su base de ella, pero fue un bastión de la solidaridad internacional con el pueblo de Guatemala. Entonces ahí supe de ella, pero no la vi. La volví a ver hasta el año 95, a raíz de la muerte de mi compañero. Ella se apareció en la velación, estuvo presente, ahí me volví a encontrar con ella, y luego ese mismo año en varios eventos que se hicieron de homenaje y de recordación a mi pareja, a los cuales ella asistió. Y luego ya el retorno a Guatemala, en mi caso después de la firma de la paz, entonces ya se dio una relación, digámosle, más sostenida, más estable, desde el 96 hasta el momento de su deceso. Esa es mi relación de amistad, que sobre todo se cultivó en estos años últimos, ¿verdad? Ya estando disponibles y accesibles ambas a la vida, digámosle, normal, entre comillas. Gracias. Gracias, Yolanda. Rosalina. Bueno, en primer lugar, agradecido con el universo por compartir este momento, y también hablar de la memoria y hablar de la historia con Julia Esquivel. Así es que yo le pido permiso a Julia para hablar de ese pasado tan grandioso, lleno de felicidad, lleno de alegría, lleno también pues de grandes recuerdos. Y agradecer también por compartir con cada una de las compañeras. Gracias a Centro Canil, gracias también a Yolanda por hacer todo el trabajo en memoria de Julia, que lo merece, merece ser recordada, merece ser también impulsora de todo, la memoria que ella también impulsó en vida. Yo conocí a Julia Esquivel por intermedio, creo que de Dora Mirón, puesto que Dorita trabajaba con nosotras allá en San Juan Comalapa a raíz del terremoto del 76. Pero también recuerdo que Julia llegó a conocer nuestro trabajo allá en Comalapa,
porque nosotras tal vez bien jovencitas, ya teníamos nuestra pequeña cooperativa de mujeres tejedoras y de mujeres también eh, eh, que llevábamos una cooperativa de conejos. Entonces, ya éramos jóvenes, tal vez entusiastas, que queríamos aportar a la familia y aportar también al engrandecimiento de las mujeres. En ese entonces, nuestro grupo era mayormente jóvenes, tanto del pueblo como de las aldeas. Y bueno, en ese entonces éramos alrededor de 4 mujeres las que siempre nos estuvimos relacionando con Julia, porque ella pues, fue nuestra intermediaria para poder vender nuestra artesanía que elaborábamos como mujeres. Yo recuerdo que siempre andábamos juntos, tanto con Juana Pen, con otra compañera Juanita, de una aldea de Panicuy, y también con Exequela, igual de Xquinzanaí en Comalapa, y bueno, y yo. Éramos jóvenes, tal vez nunca entendimos eh, el por qué elaborar los productos, sino simplemente pues para, como era para autoayudarnos nosotras, pero también para ayudar nuestras familias. Dentro de todo ese contexto, también muchas veces viajamos a las aldeas, porque las mujeres se sentían tan agradecidas cuando cada vez nos tocaba, bueno, recibir el precio de nuestros productos, e íbamos a repartir con las mujeres en las aldeas de lo que se había podido vender. Entonces, con Julia siempre fue como una aliada eh, muy cercano hacia nuestro grupo de mujeres allá en San Juan Comalapa. Y luego pues aprendimos a viajar también a la ciudad. Yo recuerdo, o sea, no recuerdo exactamente si era donde estaba la última casa de ella o era en otro lugar, pero yo recuerdo que veníamos ahí por la calzada Roosevelt, cercano a la calzada para traer los productos, ir a dejarlo, o venir también a escuchar noticias de cómo iba con esos productos. Luego también ya en el camino se vio la necesidad ya no solo de vender los productos, sino también de trabajar alfabetización con las mujeres. Entonces, Julia, tanto Julia y Dorita, pues nos ayudaron mucho para que las mujeres también no solo habláramos del tejido, sino aprender la alfabetización. Y nosotras pues siempre llegábamos a las aldeas en San Juan Comalapa. En ese entonces, me imagino que había una inmensa seguridad para las mujeres, porque nunca tuvimos miedo de caminar 3, 4, 5 horas, de llegar a una aldea y solas, 2 mujeres, o a veces me tocaba ir sola para ir a visitar a las mujeres en las aldeas. Entonces,
Y bueno, también nos ayudaba para aprender canciones. Y también nuestro grupo en ese entonces éramos tal vez muy religiosas, cantábamos cantos así que tenía que ver con la igualdad, tenía que ver con Como que se le fue el internet. ¿Qué hacemos? Se le fue el internet a Rosalina. Bueno, pues entonces, mientras viene Rosalina, yo les quiero enseñar un cuadro que tengo de una de las últimas fotos de Julia. Bueno, en los últimos años le tomamos esta foto a Rosalina, no sé si se ve bien, a Julia, en Londres. Ella quiso tomarse esta foto y la queremos recordar así, con flores y con mucha luz, así como a ella le gustaba. Bueno, vamos a ver si regresa Rosalina. Tal vez podríamos seguir contigo, Gaby, y contarnos un poco de ti y contarnos un poco también tus recuerdos de cómo conociste a Julia. Bueno, yo me llamo Gabriela Miranda y soy teóloga. Entonces, o por lo menos estudié teología, ¿verdad? Así que así fue como conocí a Julia. Conocí a Julia por su libro Florecerás Guatemala, que es un libro de poesías editado en México. Y la conocí, ¿verdad? A través de los profesores de teología que tuve. Concretamente creo que fue Eliseo Pérez quien me habló de ella por primera vez, porque, bueno, había que seguir los pasos de las ancestras, entonces me motivaban, ¿verdad? Para continuar con ese legado. Y así fue como la conocí, ¿verdad? Yo estudié después, varios años después, en Costa Rica, en San José, Costa Rica, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, lo que otrora fuera el Seminario Bíblico Latinoamericano, donde también estudió Julia. Así que, bueno, ya estaba ahí, era muy respetada, era una persona muy respetada en ese ambiente, en un ambiente de teología de la liberación, ¿verdad? En un ambiente ecuménico de teología de la liberación. Pero fue hasta que llegué a vivir a Guatemala, en donde la conocí personalmente. La conocí, recuerdo que en el centro Canil, me acuerdo que estábamos hablando sobre la tierra, no sé qué, y yo no sé por qué a mí me tocó el tema, era un grupo reducido, ¿verdad? Era dentro del equipo de Canil, de formación, no era una conferencia ni mucho menos, pero entonces yo no sé por qué a mí me tocó hablar del Apocalipsis. Entonces, o sea, como de una relectura del Apocalipsis. Entonces, yo pienso que tal vez por eso a Jolie se le ocurrió invitarla, ¿verdad? Tal vez. Y entonces, bueno, inmediatamente la lucidez de Julia se hicieron presentes ahí en ese pequeñísimo conversatorio. Después, cuando en el 2014
a Julia le dieron la orden Geraldi. Yo escribí a la Universidad Bíblica para que la Universidad Bíblica mandara un reconocimiento, ¿verdad? Por ser una de sus egresadas con una trayectoria tan importante. Y creo que ahí fue cuando, yo no sé si Yolanda Aguilar le contó a Julia, pero otro día que nos encontramos, Julia me agradeció directamente por ese gesto. Y yo estaba muy conmovida porque para mí ella era así una de las primeras teólogas, ¿verdad? Que yo había conocido, que yo había admirado, que yo había leído. Y, y fue muy importante. Y después de eso ya la vi varias veces, me acuerdo que me la encontraba, o nos la encontrábamos en el 2015, por ahí tal vez es con Gaby, donde la conocimos, ¿verdad? O la reconocimos en el 2015, en el tumulto aquel de cada sábado de las plazas. Julia iba, ¿verdad? Llovía, Julia iba. Julia estaba ahí, fuerte, a veces acompañada, a veces no, pero estaba presente en muchas de esas, durante esas manifestaciones. Y bueno, así fue como yo recuerdo a Julia, ¿verdad? Siempre sus palabras tan fuertes, y igual que su poesía. Yo me acuerdo mucho que, bueno, estaba recordando porque cuando le dieron la orden Geraldi, escribí un texto para el Centro de Medios Independientes, y me acuerdo que empezó diciendo, no nacemos humanos, nos hacemos humanos cuando entramos en contacto con las personas despreciadas. Y de verdad recuerdo sus palabras sonando en el salón de actos, y ya desde empezar con esas palabras, muestran la calidad de persona que, que era Julia, ¿verdad? Profunda, con una profundidad que yo entendería, pero quizá más adelante lo comente, entendería que Julia era una mística, ¿verdad? Lo que se llama, lo que se reconoce como una mística. Yo creo que ese fue su camino, ese fue su lugar de acción, ¿verdad? Entonces la recuerdo con muchísimo cariño y con muchísima emoción, por todas estas cosas. Y después pues ya nos fuimos acercando más y tuvimos otros encuentros eh, más cercanos, más personales. Gracias, Gaby. Cabalmente, antes de empezar este conversatorio hablábamos con Yolanda Colón sobre que efectivamente cada una de nosotras conocimos en diferentes momentos a Julia, y posiblemente nadie tiene el hilo conductor de toda la vida de Julia, pero creo que ha sido muy interesante ir escuchando las experiencias que ustedes narran, y también a lo largo de las actividades, porque vamos también conociendo a Julia, a esa Julia que fue conocida por cada una de nosotras en diferentes momentos de su vida, ¿verdad? Rosalina, se había caído tu internet, ¿verdad? Tu micrófono. Tu micrófono, por favor. Sí, disculpe. Sí, se me fue el internet, pero ya recuperamos otra vez. Algo que quisieras comentar, entonces, para finalizar esa intervención que estabas teniendo sobre tus recuerdos de cómo conociste a Julia. Sí, bueno, tal vez solo agregar a lo que ya mencioné es que todas las que conocimos inicialmente de muy jovencitas a Julia, afortunadamente estamos vivas. Y entonces, ya en los últimos días,
cuando ella estaba ya muy malita, yo la fui a visitar y bueno, ella todavía me escuchaba lúcidamente, todavía le conté, bueno, tales y tales compañeras, yo vengo a agradecer por todo lo que usted hizo con nuestro grupo de mujeres, todo el apoyo, el respaldo, no solamente moral, sino el respaldo también político que nos dio al trabajo y te recordamos profundamente, le decía, y bueno, ella tal vez le dio mucha conmoción y bueno, se le salió su lágrima y dice, sí, me recuerdo esos grandiosos momentos. Y lástima que ellas no pueden venir acá, me dijo, pero porque como también el destino nos llevó a cada quien a distintos lugares por toda la guerra, entonces no ha sido difícil pues encontrarnos de nuevo, pero o ya cuando ella partió, pues comentamos su partida y sí, la recordamos ahí sí que como decía, con mucho cariño, la recordamos con esa mística profunda de solidaridad, pero también el corazón humano que ella tenía y cuando pues, a veces cometíamos errores, pues siempre nos llamaba la atención, eso no se hace así, así hay que hacerlo, entonces ha sido muy importante y por eso yo me siento muy agradecida habernos encontrado en el camino. Gracias, gracias Rosalina. Gaby, por favor. Gaby Volten. Bueno, buenas tardes. Yo soy Gabriela Volten, soy cantautora, rapera y utilizo el hip hop como una herramienta artística de transformación social, sobre todo dando talleres a jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, así como Julia trabajaba desde la educación, pues yo trato la manera desde el hip hop buscar esas herramientas. Y sin más, conocí a Julia, como dice Gaby, pues en estas jornadas de protestas que se hicieron en el 2015, cuando se desmanteló toda esta línea de corrupción en el Estado. Y recuerdo que muchas compañeras y compañeros tenían varios cartelitos que decían "Florecerás Guatemala". Y yo en ese momento, pues no, honestamente no conocía nada de Julia. Y fue a través pues de ver eso visual y esos cartelitos que me llamó muchísimo la atención. Y como ya saben, esta edad contemporánea globalizada me hizo ir y buscar en internet qué era Florecerás Guatemala y pues me enteré que, como dice Gaby, era un poemario de Julia Esquivel, es un poemario de Julia Esquivel. Y sin más quisiera leer este textito en donde a partir de eso pues tuve la posibilidad de entrevistarla con otra compañera que teníamos una revista que se llamaba La Rabia y queríamos que en la edición número 1 saliera Julia. Entonces quiero leer muy brevemente y dice: además de abrirnos con regocijo las puertas de su casa, doña Julia nos regaló un pedacito de chocolate y de su memoria hace ya más de 3 años cuando logramos contactarla para una entrevista. Cuando nos extendió el saludo, inmediatamente pudimos ver en cada línea de su mano el mapa espiritual y humano que recorrió durante su camino como teóloga y en la diáspora obligatoria por el exilio durante la dictadura militar. Cada arruguita por sí sola deleitaba algunos de sus poemas de esperanza o de lágrimas derramadas por la angustia en alguna iglesia, pero no de esas iglesias ostentosas que se valen de diezmos y estafas, sino de las que llevan consigo el reino de los pequeñitos, de los ninguneados y de las viudas por el genocidio.
Entre las preguntas que le hicimos, una de ellas fue sobre su recorrido en el ámbito presbiteriano. Inmediatamente nos habló del amor que le tenía a la teología, pero de las trabas que tuvo que pasar, pues no la quisieron aceptar en el seminario bíblico por el hecho de ser mujer. En ese instante me detuve y le pregunté sobre el poema titulado ¿Por qué?, que se encuentra en el poemario Florecerás Guatemala, y cuyo contenido poético compara a este país tan lastimado con una mujer. Ella nos explicó que las más despojadas han sido las mujeres por el machismo, pero sobre todo las mujeres rurales, quienes desde siempre han tenido un objetivo esencial: vivir en justicia, paz y comunidad. Pero este país les ha arrebatado ese derecho de una manera tan cruel. Guatemala es una mujer maltratada, nos dijo, por la guerra y el hambre. Es por eso que yo tenía que denunciar lo que aquí pasaba. Era mi forma de sobrevivir al exilio sacando esos sollozos, como suspiros de palabras. Y es que gracias a Julia y su plegaria humana, Dios visitó lugares y rincones que no conocía, espacios olvidados por la codicia y la corrupción, como los barrios, caseríos y aldeas. Las oraciones de Julia son textos sonoros de quienes lloran, de los gritos desgarradores de jóvenes marginados, de las niñas empobrecidas y de las mujeres que, como Eva, fueron echadas del paraíso, pero que hoy vuelven a reclamar estar en él junto al Padre nuestro, humilde y sin prejuicios. Su palabra tocó la mía y es por eso que decidí mencionarla en una canción de rap, para que mis generaciones sepan que al igual que Julia, debemos tener un propósito para vivir, o en palabras de ella cuando la entrevistamos, si uno no tiene una meta de un sueño o de un mundo distinto en donde todos los seres humanos vivan como una sola familia, con los mismos derechos y alegrías, con los mismos accesos al arte y al gozo, si no deseamos esto, siempre habrá un abismo entre la mayoría y un pequeño grupo de multimillonarios. Así fue como la conocí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Es un honor para mí estar en medio de ustedes cuatro, porque, bueno, yo también tengo historias que contar de Julia, pero veo que básicamente Julia nos tocó a diferentes generaciones, a mujeres de diferentes, sí, generaciones, edades, historias, diferentes momentos de la memoria de este país y del mundo, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles a ustedes, porque esto es algo que me parece que necesitamos retomar ahora. ¿Cuáles creen ustedes que son las enseñanzas que especialmente ustedes recibieron de una mujer como Julia? Yo les quiero contar que por las situaciones, el contexto en el que murió Julia el año pasado, las personas más cercanas a ella en realidad no nos pudimos despedir bien de ella. Estuvimos cuidándola por varios meses, estuvimos acompañándola, pero en el último momento, pues, bueno, las personas, los familiares no nos permitieron despedirnos, hacer el ritual exactamente de despedida que hubiéramos querido hacer. Y ha sido muy interesante durante estos 15 días que llevamos haciendo actividades en reconocimiento de Julia, porque yo estaba pensando que de alguna manera con estos reconocimientos y estas actividades hemos podido, o yo por lo menos he podido ir haciendo un duelo que estaba pendiente en mí, ¿no? Entonces, yo atesoro profundamente muchas palabras que ella, a veces en expresiones muy cortas, nos decía, como por ejemplo el hecho de que yo a veces llegué
en momentos con ella muy feliz por haber logrado algo muy importante, y ella decía, sí, pero hay más grandes desafíos. Ella siempre estaba como desafiándonos, como interpelándonos, ¿verdad? Para decir, bueno, pero hay algo más que hacer, ¿verdad? Hay algo más que podemos hacer por este país y que podemos ofrendar, en las palabras de ella, para que esto en lo cual creemos se vaya consolidando como una realidad. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué recuerdos tienen, qué enseñanzas les quedaron para su vida de esta Julia que compartió con ustedes? Si quieren, podríamos empezar con Rosalina, algo que haya sido muy fuerte para ti de tu aprendizaje de Julia. Tu micrófono, Rosalina. Bueno, la falta de costumbre. Bueno, lo que yo más recuerdo de ella es su compromiso con la justicia, su compromiso también con el porvenir de igualdad para todos. También me dejó una enseñanza de solidaridad, porque pues ella me conectó con mucha gente y también, bueno, recuerdo cuando era todo el movimiento en el 2015, cuando ella siempre estaba en el parque, siempre me dijo, por favor, no vayas a cambiar de idea, siga como eres. Entonces, yo siempre me recuerdo de esas palabras y creo que otra enseñanza muy hermosa es que ella siempre decía, siempre debes pensar en las mujeres, debes pensar en ayudarlas, nunca cambies de otras ideas. Entonces creo que ella insistió mucho en el pensar en los demás, en el pensar en las mujeres, pero también en el pensar para que la juventud igual no se olvide de todo ese trabajo por la transformación de la sociedad. Creo que eso es muy importante y porque yo siempre la voy a recordar a ella como una gran biblioteca que sabía de solidaridad, que sabía de servicio, que sabía de compromiso, que también sabía de denuncia. Y cada vez cuando teníamos marchas y pasábamos por allí, cuando caminábamos por la Roosevelt, ella siempre salía a la carretera para saludar a todos los que van caminando y siempre sintió el cansancio de los demás. Entonces, creo que esa enseñanza es digno pues de ser recordado siempre, así es que agradecido por haber conocido a esta gran mujer, por todo su compromiso a través, algunas veces a través del canto, otras veces a través de la poesía y otras veces a través también de todos
lo que ella dejó escrito. Creo que eso allí es donde va a permanecer siempre su pensamiento y va a depender también de nosotras para seguir divulgando su pensamiento, su palabra, su compromiso. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Yo sé que Julia está muy feliz porque se le recuerda. Ojalá no se nos olvide, ¿verdad? Ahora que ella pasa a ser esa energía en el viento, en el agua, en la tierra, en la mariposa o en cualquier animal guardián, y que siempre será guardián de nuestro caminar entre las mujeres y entre las oprimidas. Muchas gracias. Gracias. Yolanda, por favor. Más que una cuestión personal, ¿qué enseñanzas me dejó? Porque fue así como salteada. Yo diría que Julia es alguien que dejó enseñanzas para todos aquellos que están buscando una vida mejor para nuestro país, todos aquellos que luchan por una vida digna, justa, que luchan por mantener la memoria, que luchan por la justicia. Entonces yo creo que Julia es una de las personas guatemaltecas que deben ser referente. Guatemala necesita muchas referencias de personas antisistema, de personas pro una humanidad de verdad humana. Entonces yo diría que Julia, por un lado, fue un ser humano ejemplar, un ser humano con la capacidad de indignarse todo el tiempo ante la injusticia, ante los crímenes, ante la corrupción, ante todo. O sea, la capacidad de indignarse, que es algo que debemos tener en nuestra sensibilidad todos. Entonces, más allá de su vocación, de su espiritualidad cristiana, que fue la que ella escogió, yo diría que como ser humano, de una gran espiritualidad, que tuvo grandes convicciones y fue una cristiana coherente, consecuente, comprometida con lo que creía y como lo que creía. Entonces yo creo que ahí hay enseñanzas para todos, no importa si somos o no cristianos, no importa si somos de una u otra generación, no importa qué etapa de la vida de nuestro país ni cómo nos tocó vivir. Yo creo que Julia debe ser una de las mujeres guatemaltecas referentes que trascienden, como digo, su camino cristiano. Por otro lado, yo diría, es un ejemplo de ciudadana también. O sea, no solo es la teóloga, la poeta, la maestra, sino que es un ser humano ejemplar, una ciudadana ejemplar, una ciudadana activa, consciente, responsable, que ejerció esa responsabilidad ciudadana siempre. Y por otro lado, también yo quiero hacer notar pues que ella siempre fue partidaria de la no violencia. Siempre estuvo a favor de la organización popular, pero siempre a favor de la lucha dentro de los marcos de la ley. Sin embargo, como la mayoría de luchadores consecuentes dentro del marco de la ley, fuera en la política, fuera en la academia, fuera en la intelectualidad, en el sindicalismo, en la misma vida de cristianos, en este país se les persiguió a muerte. Se les persiguió, se les amenazó, y a quienes no se les asesinó, se les orilló al exilio, que fue el caso de Julia. Entonces, yo hago hincapié en esto porque pues soy menor que Julia, pero desde muy niña me tocó ver y me tocó atestiguar cómo en este país a la gente que luchaba dentro de los marcos de la ley, que fue mi camino también durante mi adolescencia y mi primera juventud,
inmediatamente se nos acusaba de guerrilleros, de comunistas, de subvertores, de gente antisocial, y que eso nos llevó a un segmento de quienes luchamos muchos años. Yo muy temprano empecé, adolescente, en la lucha legal, en el camino ese, y muy temprano empecé a ver caer y caer y caer gente despedazada, torturada, que no se había salido de los márgenes de la ley y de la lucha pacífica. Entonces, por otro lado, siendo ella una persona que hasta su muerte se opuso a las formas violentas de lucha, sin embargo, fue abierta al diálogo, al debate, a escuchar, que fue una de las razones por las cuales yo interactué mucho con ella. Para hablar, ella quería escuchar por qué tomábamos ese camino algunos, por qué, porque ella veía que compartíamos una serie de valores humanísticos, ciudadanos, femeninos, etcétera, y por qué nos habíamos ido por ese camino. Entonces ella era una persona que dialogaba, que escuchaba, que cuestionaba y que también preguntaba, ¿verdad? Porque como todos necesitamos siempre no solo las respuestas que nuestra propia experiencia nos va dando, que nuestros propios reflexiones y autocrítica nos va dando, sino que también conocer los caminos que han seguido y que siguen otras personas para enfrentar los mismos retos que nosotros. Y una cosa que olvidé decir antes es que en el ínterin, entre que no vi a Julia durante muchos años, hay que recordar que ella fue del equipo de la revista Diálogo. Era una revista cristiana, pero una revista cristiana comprometida, denunciante e interpeladora, que aportaba a la claridad de conciencia y al compromiso de mucha gente, mucho más allá de los cristianos. Luego también fue integrante del Comité Pro Justicia y Paz, también integrado por cristianos. Y luego tengo entendido, yo no muy sé de detalles de la cuestión religiosa, pero sé que era, no sé si se llaman ecuménicos o se llaman carismáticos, no sé cómo, pero ella siempre tuvo relaciones estrechas que yo le conocía en esta etapa de la firma de la paz hasta su deceso, amistades entre protestantes, entre cuáqueros, entre menonitas, entre mormones. Ella tenía con gente de la cosmovisión maya, con cristianos, o sea, ella se relacionaba con gente de diferentes denominaciones cristianas o no cristianas, y con todas se hermanaba sobre la base de que encontrara comunidad de humanismo, comunidad de conciencia social y de compromiso social y de inquietudes por, y del lado de la opción de los pobres, ¿verdad? Yo agoté el camino de la teología de la liberación, la conocí muy jovencita, fui invitada de Don Elder Cámara, uno de los pioneros de la teología de la liberación en los 60, fui invitada de ella en su obispado, estuve con él alrededor de un mes. Él me invitó sin conocerme personalmente, yo viajé, un viaje que hice a Sudamérica para conocer la experiencia de Chile en la época de Allende. Pasé a Recife, donde era su parroquia, Olinda y Recife. Entonces yo eso lo agoté ya a los 22 años, yo había agotado todo ese camino, ¿verdad? Y ya me encontré con que en mi país había que primero defender el pellejo o no dejarse matar tan fácilmente, y así es como comenzamos muchos que no tenemos vocación violenta. Pero yo quería decir esto, ¿verdad?, de Julia, y luego pues alguna anécdota. Cuando ella iba a cumplir 79 años, me buscó y me dijo, mira, Yoli, yo quisiera ver si tú me permites a celebrar mis 79 años en tu cabaña, porque yo no quiero esperar los 80 porque creo que no voy a llegar a los 80. Entonces se le metió entre ceja y ceja que ella no iba a llegar a los 80, llegó a los 89, entonces que mejor celebraba los 79. Y yo pues la conocía, pero yo dije, bueno, una señora mucho mayor que yo que no soy de fiestas, ni de parrandas, ni de grandes aglomeraciones, le dije, pues con mucho gusto, Julia, este es su
casa y lo que usted quiera. Más o menos Julia, cuando la gente piensa usted, porque conocía a mi cabaña, conocía a mi esposa, subjetividad, dije que Julia va a traer unas 30, 40 personas, ¿verdad? Y yo, aunque ella me dice que todo va a estar arreglado, yo me voy a preparar, ¿verdad? Porque 40 gentes ya para mi casa es para mi cabaña y es voluminoso, un solo baño, etc. Bueno, viene el mero día y Julia llega desde tempranito porque ella quería estar todo el día. 200 gentes. Tuve que mandar a pedir baños portátiles a última hora, baños portátiles, comida, agua, de todo, porque efectivamente ella preparó, pero eran esos, yo las pocas veces que la conocí en esa parte logística, operativa, ella era muy austera, era muy sobria, era muy parca, pero creo que también para eso de organizar la parte alimentaria y la parte operativa de baño y de eso no era su fuerte. Y por lo tanto ese día no fue su fuerte. Papel del baño, de todo hubo que echar mano a última hora porque desbordada la cosa. La cuestión estuvo alegrísima, pero ella llevó, porque así era Julia, también era una persona de carácter fuerte, también era a veces un poco impositiva, un poco dominante. Llevaba un programa que comenzaba a las 10 de la mañana y terminó a las 12 de la noche. Y ella llevaba programado cada minuto, cada actividad desde las 10 de la mañana hasta la última de la noche, porque va programada ceremonia católica, ceremonia cuáquera, ceremonia protestante, ceremonia maya, ceremonias, discursos, de todo. Entonces la actividad se fue de las 10 de la mañana a las 12 de la noche, sin solución de continuidad y en plan de emergencia para ver que la gente comiera un poco, que la gente tuviera algo, que el baño funcionara. Y me acuerdo que eran 2 o 3 baños que se tuvieron que traer así sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, pero Julia vivió los 80 y llegó a los 89 bien vividos, bien intensos, bien dando batería parejo, como decimos, ¿verdad? Entonces yo solo reitero, es una referente. Guatemala necesita muchas personas referentes en muchas dimensiones, en muchas, digamos, porque no todos los referentes le llegan a toda la gente. Y entonces aquí necesitamos referentes múltiples para que más de alguno le llegue a las nuevas generaciones, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Que les dé estímulo, que les dé fuerza, que les dé sentido de los valores, de la ética, del espíritu de lucha, que no les paralice el miedo, que no les paralice la frustración, que no les paralice nada, sino que se sepan alimentar siempre, enriquecer el alma, el espíritu, la mente, los sentimientos para tener la fuerza suficiente de poner su grano de arena. Gracias. Gracias, Yolanda. Gaby Miranda, tú me contabas que ya no te pudiste despedir de Julia. Contanos tus recuerdos. Sí, yo no me pude despedir de Julia. Yo el año pasado tuve que estar en México por un tratamiento médico y yo de verdad rogaba a Dios, a la vida, no sé qué, que me permitiera ver a Julia. Y no fue así. Así que yo creo que regresé a Guatemala unos 20 días después de que ella muriera y me dolió mucho, ¿verdad? Cuando supe me dolió mucho. Me dolió mucho no despedirme y no poder acompañarla y no poder cuidarla, ¿verdad? Porque es gente, si algo nos debemos como seres humanos es el cuidado, el cuido entre unas y otras y el cuidado que le debemos a las ancestras también, ¿verdad? Porque a veces es muy fácil hablar de nuestras ancestras, pero nuestras ancestras necesitan cuidado y a veces odiamos esa parte, ¿verdad? Entonces, a mí me dolió mucho no haber podido acompañarle.
Pero así de aprendizajes que tuviera sobre Julia, yo diría que, yo decía que con Julia aprendí que, o me di cuenta que ella era una mística y ella me recordaba un episodio que la feminista Simone de Beauvoir hace en su texto Memorias de una joven formal, y es que ella se encuentra con una filósofa, Simone Weil, judía, y que es considerada una mística, ¿verdad? Entonces se encuentran en la universidad, se topan, digamos, y empiezan a hablar. Y entonces cuenta Simón de Beauvoir que le dice, no, pero lo importante es la existencia, que la vida tenga sentido y no sé qué. Y Simón Bell la voltea a ver y le dice, ¿cómo se ve que usted nunca ha tenido hambre? Y a mí esas palabras de verdad, ¿cómo me recuerdan a Julia? ¿Verdad? Así de una puede estar hablando de muchas cosas y filosofando y diciendo cómo debería de ser el mundo, cómo deberíamos de comportarnos, pero la gente tiene hambre. Y si no caemos en cuenta de que la gente tiene hambre, entonces va a ser muy difícil que el mundo siga adelante. Y yo creo que Julia, en ese sentido, es que era una mística, ¿verdad? Porque estaba conectada con esa realidad de la gente, con ese sufrimiento de la gente, y por eso estaba permanentemente preocupada, y también por eso estaba permanentemente regañándolo, ¿verdad? Porque en verdad que a veces estos regaños se necesitan, ¿verdad? Se necesitan en cualquiera de nuestras luchas, en cualquiera de nuestros lugares, para lo que sea, ¿verdad? Para lo que sea que hagamos como feministas, como defensoras del territorio, anticoloniales y todas esas cosas, se necesita estar ahí, se necesita recordar que la gente tiene hambre. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que Julia me dejó, ¿verdad? Su misticismo de entender esto. Y con ello entender dos cosas, que desde la poesía y desde la teología también se puede cambiar el mundo, ¿verdad? Parecería que no, parecería que se necesitan grandes revoluciones, y se necesitan grandes revoluciones ciertamente, pero la cotidianidad a la que nos vemos obligadas también es importante, ¿verdad? Y entonces yo creo que Julia tenía en la palabra y en la teología su campo de batalla. Y a mí me parece que esto es verdaderamente importante, ¿verdad? Entender que hay muchos flancos, digamos, de donde se puede combatir este sistema, muchos frentes, y que en todos los frentes se puede hacer grandes y pequeñas transformaciones. Y Julia estaba convencida de esto, decía, digamos, escribía, creía en Dios, estaba en la plaza en el 2015, fue expulsada de este país, había mil posibilidades que ella tenía, que ella logró reconocer para mantenerse ahí. Pero yo creo que uno de los aprendizajes que más recuerdo de ella fue, estábamos en su cumpleaños, y estaba Yolanda Aguilar y estaba Yolanda Colón. No me van a dejar mentir. Pero cuando ella habló, dijo una frase que a mí me pareció impresionante y que debe de quedar también en algún lado. Estábamos en ese momento en la presidencia de Jimmy Morales, y ella dijo, desde Ríos Montt, nunca el nombre de Dios había sido usado tan en vano. Y esa frase, o sea, yo pienso que por eso es que hablar de Dios sigue siendo un lugar de disputa que Julia tuvo, ¿verdad? El Dios del que hablan los políticos para justificarse y justificar sus acciones no es el mismo Dios de Julia Esquivel, ¿verdad? El Dios de Julia Esquivel es ese Dios misericordioso, es ese Dios pobre, es ese Dios, el Dios de la misa campesina de los Mejía Godoy, ¿verdad? Ese es el Dios de Julia Esquivel, ¿verdad? El Dios que está ahí combatiendo en su lugar de lucha como campesino, como vendedor ambulante. Ese es el Dios de Julia Esquivel.
Y ese es el Dios que los políticos no saben reconocer. Entonces, para mí, reconectar con esta idea de la teología de la liberación, en donde el Dios en el que creemos es el Dios de los pobres, ¿verdad? Todos los otros dioses son falsos, son dioses falsos. Todo Dios que exige un sacrificio es un Dios falso. Y Julia Esquivel nos recuerda en su poesía, nos recuerda en su vida estas acciones. Y finalmente yo creo que Julia me enseñó, o le aprendí de Julia, de muchas otras personas también, pero de Julia me enseñó la congruencia, porque así como ella decía con esa frase que ahora inmortalizada de Florecerás Guatemala, su casa siempre estaba llena de flores. Su casa, su jardín estaba lleno de flores, el patio trasero de su casa estaba lleno de flores, sus blusas huipiles estaban llenas de flores. Entonces, sí, yo creo que, pensaba yo, ¿será que Julia usa las flores en su jardín y en su huipil porque en verdad cree que Florecerás Guatemala? Gracias, gracias a todas por estas palabras. Gracias, Gaby, por terminar de esta manera. Como que nos sintonizamos porque cabalmente, entre muchos escritos que Julia nos dejó, yo quisiera nombrar dos. El primero es un documento que Julia repartió precisamente en ese cumpleaños 79 que nombró Yolanda Colón. Y es un documento que se llama así, Dios único y pluricultural. Yo me recuerdo que me preguntaba, Julia, ¿y ya leíste el documento? Ay, no, Julia, disculpa, todavía no lo he terminado de leer. Y la verdad es que, le soy sincera, lo estoy leyendo ahora. Y en este documento, ella relata cabalmente esa visión que compartís, Gaby, sobre su espiritualidad más allá de los mandatos religiosos, patriarcales, clasistas, racistas, y más allá de las instituciones religiosas y la cultura blanca de la religión, porque Julia fue cabalmente muy espiritual, pero se quedó con pocas iglesias, en pocas iglesias. Y también ese documento habla de su paso por el exilio, por su compromiso con los pueblos y básicamente de su lucha por la justicia vinculada al pueblo. Entonces yo suscribo totalmente eso que dice Gaby, en el sentido de que ella no estaba vinculada a la institucionalidad religiosa, sino vinculada a la espiritualidad de la gente, de la vida cotidiana. El otro documento que me parece importante, cabalmente, como que nos hubiéramos sincronizado, es este poemario Florecerás Guatemala. Y hay una dedicatoria que ella hace en ese libro, y dice así: ofrezco estas páginas a ustedes, mujeres de Guatemala. Estos poemas son plantas sencillas, nacidas de la dura realidad en la cual nos ha tocado vivir. Más que poemas, son suspiros profundos que me han permitido seguir caminando con la esperanza de que la vida es más fuerte que la muerte. Ellos expresan la urgencia y la esperanza de lo que podamos hacer, de que lo que podamos hacer ahora contribuya a abrir un espacio cada vez mayor en donde podamos convivir como seres humanos, respetando y protegiendo la vida. Me conmueve mucho porque este fue siempre el mensaje que todas las personas escuchamos de Julia. Pues para terminar, yo quisiera ya de maneras
más concretas, preguntarles a ustedes o que ustedes hicieran un último comentario sobre este mensaje tan potente que Julia siempre nos dejó, que fue el de la esperanza, y cómo eso está profundamente relacionado con este momento que vivimos como humanidad y en este contexto concreto que vivimos. Entonces yo les pediría a ustedes un último mensaje y bueno, ahorita tal vez cambiamos el orden y pudiera empezar con Gaby Miranda para una última intervención y un último mensaje, por favor. Bueno, yo siento que la esperanza del florecimiento, ¿verdad? Es una esperanza vívida, ¿verdad? Concreta, que siempre trae mucha alegría. Y cuando una dice, florecerás Guatemala, en esa idea de futuro, ¿verdad? Yo sé que la frase se ha releído y se dice floreces Guatemala, pero a veces también hablar de floreces Guatemala es difícil entender en dónde o cómo, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Al que se le ha robado la primavera. Entonces, a mí me conmueve mucho su esperanza en esa forma campesina, ¿verdad? Su esperanza en esa forma legítima, pero además como tan obvia, ¿verdad? ¿En dónde está la esperanza sino en las flores, en lo que aquello que reverdece? ¿En dónde está la esperanza sino en esas cosas que podemos ver en la cotidianidad? Entonces, yo pienso que yo en realidad no me considero una persona muy esperanzadora, no, la verdad no, pero, pero también la esperanza es un lugar en donde una aprende a aferrarse, ¿verdad? A veces entendemos también que la esperanza es cristiana, ¿verdad? Tiene como una idea cristiana, pero no necesariamente. Yo creo que para aquellas personas que tienen una derrota avasalladora, que su vida está en el borde del abismo, o cuando una está en el borde del abismo, entonces ahí se da cuenta de la importancia de la esperanza. Y yo creo que Julia demandaba, denunciaba y se rebelaba porque tenía esperanza. Gracias, Gaby. Rosalina, por favor. Bueno, yo pienso que esa esperanza que siempre ella nos inspiró es que, o sea, yo lo entiendo como que el esperar el mañana, el pasado mañana, de que esto tiene que cambiar, el esperar que algún día los pueblos seamos, principalmente los pueblos indígenas, seamos tratados con respeto y con dignidad. Ella también dejó esa esperanza en que la justicia tiene que funcionar. Y yo miraba en los ojos de ella esa enorme felicidad aquel 10 de mayo, cuando se dio la sentencia por genocidio. Entonces, era aquella alegría de que todo lo que esperábamos se concretizaba. Entonces, seguramente mucho de esa espera, yo creo firmemente que así como en esta coyuntura hay una incertidumbre muy fuerte de qué va a pasar
con el sistema de administración de justicia, qué va a pasar en el Congreso. Yo creo que algún día esto va a tener que cambiar cuando todos las y los comprometidos con ese Florecerás Guatemala que ella dejó escrito, dejó que volara en los 4 rincones del mundo. Creo que todos abrazamos en que ese Florecerás llegará un día. Creo que nadie puede decir cuándo va a llegar porque no está en nuestras manos, sino siempre ha sido un trabajo entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, pero que yo sigo también esperando, sigo teniendo quizá esa esperanza de que las mujeres tenemos que vivir sin violencia, tenemos que vivir en la dignidad, tenemos que vivir en armonía entre el ser humano y la madre naturaleza. Tenemos que ver que algún día, pues, nuestra madre tierra pueda ser respetado, al igual como el agua, al igual como los bosques, al igual como la vida de todos los animales. Entonces, en ese Florecerás, yo creo que algunas veces va a estar cerca, otras veces va a estar a mediano plazo y algunas otras veces estará cerca, lejos de nosotros, pero que de alguna manera este trabajo está en nuestras manos, está las semillas sembradas, solo hace falta seguir cuidándolas y seguir ahí sí que trabajando, que siga creciendo para que florezca y dé fruto algún día. Y yo veo profundamente que a veces en cada joven, a veces en cada niño, sigue sufriendo eso, sigue sufriendo por todo lo que hemos pasado, pero que también algunos niños, algunas niñas, jóvenes, señoritas o adultos, vamos por ir derrotando todas estas situaciones difíciles y nunca hay que perder la esperanza porque la esperanza es de vida y por lo tanto algún día pues nos tenemos que encontrar de nuevo para abrazarnos, pero también tenemos que encontrarnos para seguir construyendo y construyendo y ese es mi deseo y de nuevo gracias a Julia por lo que dejó sembrado, gracias a Julia por lo que nos inspiró, gracias a ella también por ese gran legado de incentivar compromiso y de incentivar solidaridad. Muchas gracias. Yoli, no sé si escuchas, pero te quedaste trabada por ahí. Pero como me tocaba a mí, se supone, voy a aprovechar. Yo conocí 3 libros de Julia, no sé si tuvo otros, pero yo además de Florecerás Guatemala está Amenazado de Resurrección
y algunos secretos del reino. Aparte del documento que enseñó Yoli en la pantalla, que es un documento posterior. Yo leí toda la poesía de Julia, la he releído muchas veces, y yo creo que la idea de esperanza, no solo en la poesía, que es coherente y consecuente con la acción y la vida de Julia, sino que en general yo creo que en la vida cotidiana, en la vida a lo largo de nuestras vidas, no podemos tomar un elemento como la esperanza aisladamente. Si uno lee la poesía de Julia va a ver que al lado de la esperanza está la lucha, está la indignación, está la conciencia, está el compromiso, está la acción solidaria. O sea, la esperanza, al igual que muchas otras cosas, si las tomamos aisladamente o la ponemos por encima de otros valores o de otros sentimientos o de otras inquietudes, no funciona. Tienen que ir engarzados, tienen que ir entreverados, tienen que ir tejidos. Y uno lee la poesía de Julia que tiene esa fuerza, esa potencia, pero no es solo fuerza y potencia de esperanza, es de lucha, es de indignación, es de solidaridad, es de agonía, es de hambre de justicia, es de muchas cosas juntas. La esperanza por sí sola no nos lleva a ninguna parte, porque a muchos los puede llevar a la inacción. Entonces yo lo que diría es, a quienes no conocen todavía la poesía de Julia Otoda, que la lean, porque la fuerza que tiene, la chica también, el enojo que tiene, la rabia que tiene, el reclamo que hace a veces también a Dios, a Jesús, es impresionante, pues ella se sale completamente de los cánones comunes, también de cualquier teólogo o de cualquier ser humano con una determinada ideología o cosmovisión de la vida. Entonces yo llamaría más bien a ver ese elemento muy siempre entreverado con todos los demás. Si no, no tiene valor en sí mismo. Valor práctico, valor que se traduzca en hechos históricos o hechos sociales reales. Hasta ahí. Bueno, yo creo que podemos hablar de la esperanza de la vida cotidiana, ¿verdad? De la que se hace todos los días con las personas concretas. Yo les quiero agradecer a Yolanda, a Rosalina y a Gabriela el haber compartido con nosotras en esta ocasión, y quisiera que cerráramos en este encuentro con música, ¿verdad? Qué mejor que una representante de las mujeres jóvenes de este país. Ya Gaby se presentó y nos dijo por qué la música es una herramienta de transformación también. Entonces, Gaby, te dejamos el espacio para ti, si nos cuentas cómo se llama esta canción. Y bueno, muchas gracias por haber participado en este encuentro, en este conversatorio. Te dejamos el micrófono. Muchas gracias a todas, a Yolanda, Coloma, a Gabriela, a Rosalina y a Yoli, a Pili ahí también. Y bueno, para culminar este bello conversatorio, quiero seguir las palabras de doña Rosalina y quiero agradecerle mucho la palabra a doña Julia y quiero ofrendarle esta canción con mucho amor y mucho respeto, convocarla desde el respeto que nos han enseñado nuestros pueblos. Y esta canción se llama Guatemala es una mujer, porque en el poema número 4 de Florecerás Guatemala, que se titula ¿Por qué?, al final del poema, Julia dice, sabes, nuestra pequeña patria hermana es solo una mujer. Entonces esta canción la titulé así por ella y fue escrita conjunto con María Choc, una líder comunitaria maya quechí que defiende el territorio.
Defiende el Río, en el Store Izabal, y pues ella también tiene experiencias con Julia, que espero también en algún momento las pueda compartir. Y pues ahí van a escuchar también la voz de María Choc y espero que les guste. Eso quiere decir que usamos esa fuerza, esa energía y esa rabia, ese coraje cuando nos hacen los tropiezos, los terratenientes. Yo tiro esta lírica que es pura rima empírica y también de conciencia. Quiero transmitirles toda mi desobediencia que es justa. Y aunque a muchos cuerpos no se ajusta, me interesa poco, mis ovarios no se asustan. Mi madre me enseñó a luchar desde pequeña. Traigo los brazos llenos de amor y resistencia. Me caga ver al mundo con las patas al revés. Julia Esquivel decía que el país es una mujer. Guatemala es una mujer. Guatemala es una mujer, Centroamérica es una mujer, quemada, violentada, pero nunca derrotada, y los medios lo reportan como un caso de la nada. Me hundo, sin embargo caí tan profundo, que este rap me incita a querer cambiar el mundo. Me declaro hija de las barricadas, mi bandera rojinegra y morada, mi huido es la corrida antes de que venga el policeman. Madre tierra que nos da semillas, empresarios pagan mal con minería. Que viva Varillas, el Polo Chic, San Marcos y Chimaltenango, por todos los pueblos que ahora se encuentran luchando. Yeah. Campesinos dan lecciones y la gente habla mierda. Vale más el oro que defender la vida y la tierra. Que se pudre ese sistema, demos la lucha y el lema. Organízate y agítate con este tema. Yeah. Como nuestra lucha es la tierra, todo lo que da la tierra, los frutos, los sagrados alimentos, y cuando eso lo destrozan es porque nos da rabia y lo defendemos. Guatemala es una mujer, Guatemala es una mujer, Guatemala es una mujer, Centroamérica es una mujer. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Volten, por esa música. Guatemala es una mujer, y todas aquí como mujeres, pues nos encontramos y agradecemos su participación, que nos hayan visto, que nos hayan escuchado, y con esto cerramos el ciclo de actividades en reconocimiento a la vida y al legado de Julia Esquivel. Muchas gracias a todas por haber participado. Guatemala es una mujer, Latinoamérica es una mujer. Gracias, Julia Esquivel, te amamos, te llevamos siempre presente. Gracias a todas.